Hola, hola, ¿cómo está querida audiencia, queridos suscriptoras, suscriptores? Estamos nuevamente aquí en otra jornada de Psicología Barata, ¿m? Junto a mi querido amigo don Guillermo Soto, a quien tengo aquí a mi lado virtualmente a través de la plataforma de Zoom, que por fin hemos pagado. ¿Ah? Ya como pasó la pandemia, ya no existe la solidaridad de parte del mundo tecnológico que nos facilitaba las reuniones ilimitadas sin tener que retribuirlas con dinero, porque más encima no es poco. Pero aquí nos las jugamos por nuestros sueños y por ustedes, po. Si este programa es para psicoeducar, para compartir, para no, que el conocimiento no quede atrapado ahí en la biblioteca. Hoy vamos a volver siempre digo volver a las raíces, sí. Y no, esto es amplio, no tiene raíces, no tiene principio ni fin. Pero vamos a hablar de un tema netamente psicoanalítico, ya eh, saliéndose de la lógica en que tratamos como de hacer interpretaciones psicoanalíticas de temas. Esta vez vamos a volver al clásico, a la bibliografía, a los temas que son propios de las cátedras que vimos por ahí y por allá. Y un concepto esencial. Bueno, en realidad tres conceptos, pero que están interrelacionados y por ende lo vamos a considerar en un solo programa. Hoy vamos a hablar, mira, va a sonar erótico, y si no tuviéramos el contexto de que esto es psicoanálisis, incluso parecería una película porno, que vamos a hablar de la serie del gozo. ¿Cómo estás, querido Guillermo? Hola, querido público, hola Pablo. Eh, Me estaba acordando de un profe que tenía bastante, bueno, seco el hombre, harto conocimiento, pero de un humor sarcástico. Y claro, una compañera le daba con el goce y el goce y el goce, y en este momento, oye, córtala con el goce, sí, el único goce que conocí es cuando escucháis el sauna, decía gozar a gozar. Y fue como objeto de una mala práctica. Pero Se te fue el audio, Guillermo. Estás como muteado. Ya, hicimos una pausa, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero seguimos adelante. sí, bueno, psicología barata. Bueno, sin darle más vuelta, vamos a hablar de dos conceptos que son fundamentales. Primero, Pablo dijo tres, pero vamos a empezar con estos dos que tienen que ver con el goce y el placer. Es difícil porque yo creo que no muchas personas de los que trabajan de esta línea tienen totalmente claro o pueden explicar la real diferencia que existe entre estos dos actos o conductas, ¿cachai? Principalmente porque eh, en temas de traducciones o en temas explicativos en las literaturas de freudiana y lacaniana son muy difíciles de interpretar o darle una real, no sé, lectura que pueda acercarse a lo que está diciendo. Pero claramente son cosas diferentes que marcan una eh, brecha amplia en lo que tiene que ver con la interpretación del síntoma o el camino a la terapia. El placer, en el fondo, es algo que tiene un objeto y es inmediato, es la satisfacción inmediata. ¿Ya? Por eso aquí se va a incorporar el tema de pulsión, que es el tercer concepto que Pablo mencionó. La pulsión a diferencia del instinto, ¿ya?
una tensión que nace en el soma, pero que se eleva al psiquismo, un, un efecto somático que se transmuda a una necesidad psíquica que busca un objeto externo de satisfacción, ¿ya? El placer tiene que ver con la satisfacción de esta pulsión inmediata y no tiene connotaciones patológicas en términos clínicos, ¿ya? El goce el que preocupa a los terapeutas y da el pie a la formación sintomática, sobre todo en las estructuras neuróticas. Principalmente, ¿por qué? Porque el placer, por ejemplo, si yo tengo hambre, el placer, el objeto es comer, como si tengo sueño, duermo. El placer sexual, el orgasmo. El goce no tiene objeto, ¿ya? Por tanto, no se satisface con nada, y eso es lo que lo hace que se perpetúe y se siga manteniendo en el tiempo. Por ahí Mm. alguien dijo, si me pica el brazo, yo me rasco y paro la comezón, eso es placentero. Si me sigo rascando y me hago una herida, una llaga, eso ya es goce. Es como extender esto en el tiempo porque no tiene satisfacción en ningún objeto. Por Mm. lo demás, tiene un contenido sádico y masoquista, ya está orientado a hacer daño a un otro y también a ser autodestructivo. Mm. El- lo que mantiene el síntoma, ya. Eh, Eso en una primera instancia, en términos de pulsiones, ¿qué podríamos estar también hablando acá? Bueno, primero como con el tema del placer y el goce, claro, esta idea como de que el placer tiene un objeto y a diferencia del goce, con ejemplo, claro, el tema del hambre son como los más clásicos. Si tengo hambre y como, tienen que ver también como con inscripciones, una suerte de inscripciones eh, de momentos en los cuales eh, desaparece el displacer. Mira, esta idea como de explicar las cosas por contraposición, por lo que no son. ¿M? Se supone que para que Ujú. exista el placer tiene que existir previamente un displacer. ¿M? Entonces, y son inscripciones que van quedando en nuestros registros desde que somos bebés. Una primera sensación de displacer podría ser el hambre, ¿cierto? ¿Y qué pasa Ujú. cuando el bebé tiene hambre? Llora, manifiesta su displacer y es ahí cuando la mamá o la cuidadora lo alimenta, ¿cierto? Y al alimentarlo desaparece este displacer, un placer que queda inscrito a través de un objeto que de cierta manera se puede como percibir como que está ahí. Eh, en el tema como del Y, goce, perdón, que eso ya se experimenta, podríamos decir que en otra etapa. Yo no sé si habrá goce en los niños, porque también, como daba este ejemplo, una cosa es satisfacer, ¿cierto? Una necesidad de sentir un placer, ¿cierto? Una suerte como de descarga, quizás, si quieren llamarlo así, y otra es como prolongar esto porque finalmente no, el objetivo final, objetivo, porque viene con el objeto, no es que se acabe ahí la gratificación, sino que no causa el mismo efecto. Esto se puede prolongar, no sé, a ver, por darle un ejemplo, tú dijiste el tema de rascarse, pero también podría ser un cigarro. Ya, un cigarro te da placer. Si te fumáis los 20 en una noche, probablemente te va a hacer incluso daño en la garganta, te puede doler la cabeza, un montón de cosas que ya no tiene sentido ese placer que obtienes con uno. Lo mismo el alcohol. ¿M? Uno se toma una cerveza rico y quizás quedar así, pero embriagarte hasta caerte, hasta que no sé, que te pueda pasar algo o, o simplemente la claro, lo sensación mismo de con la, depresión del día siguiente, la resaca y todas esas cuestiones, te está haciendo daño y podría ser,
o sea, no podría ser, es masoquismo. Quizás de la mano con el goce va el dolor, que esa es una diferencia esencial con lo que es el placer. Claro, porque el goce es lo que está anclado a la formación sintomática. Por eso, ya una gran diferencia también es que el placer tiende a la búsqueda de la descarga por medio de un objeto definido. Ahora, claro, muchas veces el objeto no es el indicado para poder hacer la satisfacción pulsional, entonces ahí como que se tiende a buscar de otra forma o repetir ciertos actos, pero el goce en sí está netamente relacionado con la repetición. Es la repetición constante, es lo que mantiene el síntoma. Por tanto, claro, como respondiendo un poco a lo que es interrogante, si el niño goza, el niño tiende al placer, ¿ya? Mientras es un organismo y está buscando el mantenerse en la vida. Eso es la pulsión en el fondo. Una tensión somática que se transmuda a lo psíquico y busca un objeto de satisfacción, resignifica a través de la falta, del displacer. Buscamos el placer como en búsqueda de acabar con el displacer. ¿Ya? Y eso es muy somático. ¿Ya? Ahora, el tema de la formación o constitución del sujeto, como ya un yo con identidad, alienado el lenguaje, vendría a darnos ya los primeros caminos para abrir las puertas para el goce. Ya, pero en un principio no, pues eso es placer. Por eso, más allá del principio del placer, que es el texto que también citamos el capítulo anterior, Freud ya empieza a definir la pulsión como un esfuerzo, un empuje inherente al orgánico vivo de repetición de un estado anterior. En Mm, el caso de la pulsión de vida, es buscar un placer que ya, con el cual ya sabe que pudo satisfacer esa pulsión. Y el caso aquí incorpora el tema del tánatos, de la pulsión de muerte. ¿Cachai? Que busca volver al estado inherente, a lo inerte, perdón, a lo inorgánico. claro. Eh, es importante que esta incorporación del tema de la pulsión de muerte, porque aquí, desde lo freudiano, una diferencia entre el goce y el placer vendría a incorporar el goce también dentro de la pulsión de vida. No así para los lacanianos, que lo ponen como así entre el límite de ambos tipos de pulsiones, en términos de que es súper autodestructiva y mantiene el síntoma en búsqueda de una Mm, satisfacción que nunca va a poder concretarse, porque no tiene un objeto definido. ¿Ya? mm, Es súper importante tener claro que en esta conceptualización que Freud hace en Más allá del principio del placer, donde es un esfuerzo de repetición de un estado anterior, la tendencia ya desde lo más orgánico del humano eh, es buscar la satisfacción en algo que ya es conocido, po. Precisamente por lo que tú mencionabas, po, por esta falta, del placer que busca la falta del anular el displacer, ¿ya? El objeto, la inscripción del objeto del pecho materno, la lactancia. Ahí es mm. donde se entrelaza, pues, dicho sea de paso, se entrelaza el tema de la pulsión de autoconservación con la pulsión sexual. Se busca el placer oral, también con el tema de la alimentación. Mm. Eh, ¿Te iba a comentar algo? Sí, a propósito del goce, porque es bastante complicado y como dijiste tú al comienzo, es difícil de entender, de diferenciar. Eh, Creo que es una de, de las conceptualizaciones que varios se quedan sin comprender, incluso poniéndola en ejemplos. Por ahí escuché un ejemplo que me pareció ilustrativo, representativo. Eh, Tenía que ver con evitar la castración, que eso en sí ya es un placer, o sea, es un placer por sí que no me castren, no experimentar el displacer de la castración. ¿Mm? Esto en la lógica edípica
en un ejemplo muy cotidiano, tendría que ver con, por ejemplo, sujetos que son como estos locos, como espíritus libres, así como que están constantemente evitando compromisos que tengan que ver como con, por ejemplo, la paternidad, ¿m? ¿Cierto? Mantenerse Mm, siempre como el príncipe. ¿M? Es como el no tomar nunca el lugar del padre en la triada edípica, ¿cierto? Él está evitando la castración y esto supone, si lo vemos en un caso, por ejemplo, podría decirte una persona que esto le causa alguna clase de conflicto. O sea, a mí me causa mucho conflicto, por ejemplo, estar a mis 40 años viviendo con mi papá. ¿M? Con mis papás y no sé, pues, peleo con ellos, me llevo mal, ¿cachai? Tengo muchos problemas. Pero sin embargo, ¿por qué estoy ahí? Inconscientemente, mm, eso podría ser el goce, ¿cachai? El goce de estar cambiando una situación que podría ser, no sé, hazte cargo, no sé, de una familia y conviértete tú en ese padre. Pero a la vez convertirte en padre sería aceptar la castración. ¿M? Aceptar la castración por parte ubicarse de tu padre, que ya no eres, no sé si me en el explico. fondo, claro, es mantenerlo en esa fase. Es importante lo que dices porque también viene a marcar otra diferencia, a diferencia del placer, que valga la redundancia, es placentero, busca evitar el displacer, es algo que se disfruta. El goce es algo que hace sufrir, Mm, ¿ya? La persona sufre, es el síntoma, porque en términos que no tiene objeto y no se satisface, ¿qué es lo que uno podría decir que busca el goce? Es gozar de lo que no se es, ¿ya? no es, exacto. Gozar de lo que uno no, no ha sido en la vida, porque te mantiene, por eso también ya hacer menciones cuando preguntaste acerca del gozo infantil, ya, cuando en las primeras constituciones, en las neurosis infantiles, ya podría hablarse de los primeros indicios de goce, pero yo lo veo que el goce es netamente neurótico, de adulto, o si no adolescente, pero ya adolescente ya más desarrollado, más cercano a los adultos jóvenes. Ahí se ve mucho goce, ya en tanto de que lo mantiene en la ubicación de una etapa que sí en su tiempo fue satisfactoria, pero ya no lo es. Ya, Mm, por ejemplo, a ver, la histérica. La histérica, recordemos en el capítulo de la histeria cuando decíamos que el deseo de la histérica era precisamente no desear, evocar el deseo del otro para después castrarlo. Entonces, ya, la típica frase o conflicto que es muy transversal a la historia histérica es nada me resulta, todas las relaciones siempre soy la segunda, mm, todos los tipos me pescan para el puro leseo, ¿cachai? No puedo formar una relación de pareja por más que quisiera. Eh, Repitiendo constantemente esta escena primaria típica donde ella no quiere, como decía Pablo, eh, el ubicarse en el lugar de la madre para no ser castrada, po. Entonces repite constantemente, goza de lo que no es. Lo mismo en la neurosis obsesiva o en este tipo que ese tuvo de 40 años, que es muy típico chileno, y me incluyo, que vive con los papás, Oye, porque goza de espera, seguir siendo niño, pues, tipo no quiere asumir lo que la realidad le está como imponiendo de que debería ser según lo socialmente esperado o lo que se exige como yo ideal, lo que está puesto en ese, ¿se acuerdan cuando hablamos del capítulo del suicidio? Esto que está implícito en ese vínculo, lo que se espera mm, de uno. mandato. Entonces, me mantengo, aunque esto me genere problemas, me traten de vagoneta, mi mamá, puta, no sé, pues me revisa hasta los calzoncillos, ¿cachai? Eh, Oye, no, paréntesis, igual, perdón, Guillermo, ¿sí? a propósito de eso,
tú lo dijiste, yo lo puse como ejemplo, ¿cierto? Pero eh, esta cuestión para graficar un fenómeno que no es que todas las personas que estén a los 40 años viviendo con sus padres sea producto de un goce. ¿Ah? Hay que siempre tener en consideración las particularidades y si es un problema de Mira, Chile, yo creo que tiene más que ver, perdón Guillermo, con las condiciones sociales que tiene este país. Pues, así. Uno a veces, no sé, pues yo creo que uno soltero, si vuelve a la casa de los papás a los 40 años, es porque no tiene dinero para irse a vivir a un hotel como un gringo, que cuando se separa se va a vivir a un hotel con todas las cosas ahí. Pues uno no tiene los recursos sí, como apenas mantiene un hogar, entonces, puede que sea algo de esto, pero no siempre va a ser así. Como quería hacer ese hincapié para que los amigos, amigas que estén en esa situación y nos ven, no se sientan identificados erróneamente con este tema. Hay algunos que sí, pues ahora si yo tengo las lucas para haberme arrendado otro lugar y sigo ahí con mis papás, puede que haya algo de este goce eh, del que estamos comentando. Esa salvedad quería hacer. mira, y que es muy buena salvedad. Y es muy de psicología barata haber complementado esto que está haciendo muy ya desde el tecnicismo psicoanalítico, dando ejemplos bastante eh, buenos de calidad, pero también hacer esa mención que, claro, y voy a ser súper sincero, tiene que ver también con mi realidad, pues yo soy separado, a lo mejor me considero una persona súper infantil, amante de mi libertad, no me gusta que me anden como, no sé, ya, a lo mejor no estoy para estar en pareja. En este momento estoy grabando con mi hijo en la pieza, lo mandé al carrito a comprar unos completos, ¿cachai? Y claro, 40 años cumplidos en noviembre, y volví a vivir con los papás, pero tenía que ver, yo creo que en cierta parte por esa también goce, por la comodidad de que te dan la ropita, que te tengan la comida y todo, pero ya por lo menos desde el año pasado hice el cambio, pues, y como los que nos siguen eh, saben, lo he hecho mención varias veces, estoy ya viviendo en San Felipe solo, arrendando, viajo para acá para juntarme con mi hijo, entre otras cosas. Es como moverse de esa posición, cambiar, porque claramente el síntoma que busca el goce también es satisfacción pulsional, pero no es del yo, no es consciente. El yo se Exacto. puede equivocar, conscientemente uno se puede equivocar. Puede decir, no sé, tengo hambre y tengo ganas de comer sushi, y después cuando compraste los sushi en realidad queréis comida china, ¿cachai? Eso te podía equivocar, pero eso es búsqueda de placer. El placer es consciente. El goce no, el goce es inconsciente y es sádico y es masoquista. Busca Mm, destruir y autodestruirse. Entonces, si nos basamos en ese principio de su condición sádica y masoquista, el, todo acto que pueda generar una descarga de esta tensión, recordemos como describimos al principio la pulsión, una tensión somática que se eleva a lo psíquico y busca un objeto de satisfacción, todo lo acto que pueda generarse erróneo, acto erróneo, sintomático para descargar esta tensión, va a generar inevitablemente una recarga po, y va a estar constantemente eh, entrampado en una repetición constante. Esa Y también es una, una de las una repetición diferencias que tiene con el placer, que el placer de cierta manera tiene un fin. Tengo hambre, como se me pasó el hambre. En cambio, el goce pareciese ser una constante temporal. eh, a propósito de lo que tú mismo dijiste, po, satisfacer el placer comiendo ya, y quedar satisfecho. Ya el goce sería comer, 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 y tú ya empiezas a sufrir, porque te Mm, empiezas a subir de peso, no te empieza a gustar tu figura, tu autoestima está por el suelo, ¿cachai? Te mm, sentí mal físicamente,
o los achaques que había por haber que pueden devenir de la obesidad, o por su contrario también otro goce que está en el síntoma anoréxico también, Mm, eh, que con todo lo contrario, dejar de comer, eh, igual no lo dejan de hacer. La anoréxica no deja de tener inanición sabiendo de que eso le está haciendo mal, ¿ya? Y el obeso también, aquel que no sé, un comedor compulsivo, digamos, un devorador, que tiene una fijación más que está gozando de lo que no es, que no fue a lo mejor tan satisfecho en su fase oral, ya, mm, aquella guaguita que la dejaron llorar mucho cuando estaba cagadita de hambre, que tenía mucha hambre y lloraba y lloraba, ah, no, que llore nomás, que llore, que llore. Por la razón que sea, no estamos juzgando a nadie, puede ser que por falta de leche la madre, no sé, los rellenos acá en Chile son súper caros, ¿cierto? mm. Eh, pero aquel que dejaron llorar harto, pues, entonces goza de lo que no es después. Cuando el tipo se siente en falta, su síntoma es comer, 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 porque así busca llenar un vacío que no va a Mm, llenar. ¿Por qué? Porque en el fondo es resignificar el displacer primario, que es la falta del placer que se conoció en el primer contacto. Por ahí Freud decía exactamente. de que el- la repetición de una pulsión tenía que ver porque nunca realmente vas a poder repetir o sentir o experimentar lo que se sintió en ese primer momento, el primer contacto del bebé con el pecho materno, cuando conoció el placer oral unido a la lactancia, a la alimentación. Entonces, Justamente. esto es lo que funda el objeto fantasma, ¿no? Sí, es súper interesante, pero eh, eso, po. No sé qué Eso más respecto. podríamos seguir agregando. Eh, la pulsión. Respecto a eso, claro, estaba pensando en las fijaciones orales que tenían que ver, se expresan no solamente eh, en la comida, pues también el cigarro, eh, hablar incluso, la gente esa que no se calle jamás, que también le causa problemas ese hecho. El alcoholismo también es una forma de ese goce compulsivo a propósito de la falta o el sobreestímulo. Eh, en lo oral Claro, se nota bastante en general este tipo de síntomas, eh, pero hay otras manifestaciones. Creo que por ahí queda claro sumar algunas cositas al tema de la pulsión, también explicarlo desde lo que no es, y hacer la diferencia entre el animal humano, el animal absurdo que es el ser humano y el resto de los animales. ¿M? Por ahí hablamos del instinto. ¿M? Dijimos ya en algún programa por ahí que en el ser humano no existe el instinto. Dimos la definición de lo que era el instinto, que era una conducta que era transversal a una especie y que estaba, no sé, en todos los animales del mundo, independiente en el hemisferio, se puede decir, sí, como ¿Mm? cultural en el que se esté dando. No sé, pues, un perro que viva en un país con una cultura musulmana tiene la misma conducta que el perro que vive en un país con una cultura occidental o oriental. No tienen esa influencia social como la tiene el ser humano. ¿M? Entonces, en el humano no hay instintos, hay pulsiones. ¿Cierto? ¿Y qué son las pulsiones? Tienen un poquito de esa base fisiológica, por llamarlo de alguna forma, biológica, somática, pero está completamente matizado con lo psicológico, con lo psíquico. Es una energía psíquica, ya que podríamos imaginar que lo somático, esa parte somática, viene como desde afuera, ¿m? Desde afuera entendiendo incluso como lo que no es abstracto como el aparato psíquico, sino de lo que es concreto y físico, el cuerpo, eh, los órganos, el cerebro. ¿M? Ahí podría haber algo
eh, que parece instintivo, pero al estar mezclado con lo psíquico es pulsional. Voy a ponerle un ejemplo. Estaba hace poco en un café planteando esto de que no existía el instinto en el ser humano. Entonces alguien me dijo, ay, el instinto de la sobrevivencia. Y le dije, ya, pero ¿y por qué hay gente que se suicida? Ya, pero es que el que se suicida me argumentó igual muy coherentemente esta persona, me dijo, igual si alguien, no sé, se intenta suicidar y no lo logra inmediatamente, su cuerpo va a estar luchando por vivir, ¿cachai? No sé, pues el corazón va a tratar de seguir latiendo, ¿cachai? Probablemente a nivel celular, si me corté las venas, van a empezar las plaquetas a tratar de reconstruir el tejido dañado. Ya, tiene razón. ¿Mm? Pero eso viene como del sistema nervioso autónomo, pues esa parte que no controla el aparato psíquico, pues, la mente. Y por eso en esta como amalgama entre cuerpo y mente se diluye el instinto y lo que existe ahí es la pulsión. Aquí, claro, el instinto es una cosa que va más ligado a lo orgánico, va en el ADN. Ya, por ejemplo, los perros, aunque estén en la calle, si orinan van a rascar tratando de tirar el polvo porque en los genes, en el ADN, vienen ese instinto de tapar el rastro de los depredadores en contextos más prehistóricos, ¿ya? Mm. La pulsión, no, pues la pulsión, a diferencia del instinto, es más humana, no más humana, es propiamente humana, ¿ya? Y se marca por algo también biológico, y aquí voy a dar entrada a los aspectos más biológicos que tanto siempre nosotros dejamos de lado en nuestros discursos metafísicos, ¿no? ¿Cierto? O metapsicológicos del psicoanálisis, que tienen que ver con identidades, cosas alienadas, el yo. El yo en el fondo es como algo que viene a ocupar un cuerpo, de cómo lo están significando a través de nuestros nombres, de nuestras descripciones, de pues, lo que te van diciendo que eres bueno, oye, tú eres bueno para la pelota, eres bueno acá, o de lo que te instalan como yo ideal, de lo que podrías llegar a ser versus lo que tú vas deseando. Y ahí se van generando todos estos componentes que van simbólicamente alienando este cuerpo que es netamente biológico. ¿Ya? Por alguna razón evolutiva, natural, biológica, fisiológica, astral, lo que sea, el humano tiene esta capacidad de tener un nivel de razonamiento superior a cualquier especie animal. Por mucho que digan ballenas, delfines, no sé, gorilas, orangutanes, sí, tienen niveles admirables, pero el humano es superior y es lo que lo hace dominar el mundo, porque físicamente somos inferiores a cualquier, yo creo que hasta un bicho nos mata, po, weón, ¿cachai o no? Sí. Pero, pero es precisamente esa condición de ser pensante, ¿ya? Un animal racional, como ya lo hubiese llamado Aristóteles, ¿ya? Que se forma a través de una tabula rasa. Si esto, epistemológicamente hablando, eh, hay muchos que ya lo habían pensado, po. Un organismo que se aliena en algo, pero un organismo de condición superior, que está con el neocórtex, esta cosa cerebral. Eso hace que sea una pulsión, un empuje a seguir viviendo. Y tener la Mm. capacidad de tener también esto de la pulsión de muerte, po, que también es generar Claro. síntomas. Y principalmente Uno puede entender ver la estrés pulsión en un como animal, pero no voy a ver una neurosis obsesiva. la pulsión como una energía, como ese motor vital, que si bien no, no se podría describir en ese término energético físico, ¿m? Tampoco metafísico, eh, pero es como la esencia de lo psíquico. Pues la pulsión es como la energía que mueve todos estos fenómenos. ¿M? Esa es como la sustancia con B,
de lo que es lo psíquico. Porque el En el fondo el instinto goce también también podría tener es una elementos satisfacción químicos. pulsional. ¿Cómo? Que el fondo del goce también es satisfacción pulsional, pero fallida, ¿ya? Como no tiene Eh, objeto definido. Ah, Pablo, aquí que también quisiera hacer un alcance, porque los que nos siguen ahora, que nos escuchan decir que el goce no tiene objeto, por tanto busca, queda permanentemente insatisfecho. En programas anteriores nosotros mencionamos el objeto de goce, ocupa a la persona como objeto de goce. Es distinto, objeto de goce. El otro se instala como un objeto de goce que le permite mantener a esta persona este acto repetitivo. Es como un puente que utilizamos. Por ejemplo, eh, ya el narcisista, pues cuando toma a una persona en pareja, instala estas relaciones tóxicas, lo utiliza como combustible, ahí lo está usando como objeto de goce, que le permite ser esto que él no es, le permite ser alguien importante en la vida, que esté pendiente de él y permanentemente elogiándolo, que es lo que en su fase edípica no ocupó en el camino hacia la castración. ¿Ya? El bebé no querido, el no pescado, el no tomado en cuenta, el disminuido, ¿ya? Que viene a instalar a esta otra pareja como un objeto de goce que le permite mantenerlo, ¿ya? Pero no es que el goce tenga objeto. Eso por mi parte, mi querido amigo. sí, yo creo que, mira, había como harto material a pesar de ser algo que de cierta manera eh, rápido de explicar, pero muy complejo a la vez, difícil. Porque, mira, es una cuestión que de verdad eh, leí así por ahí que también hay distintos tipos de voces según Lacan. Yo la verdad es que no llegué a esa parte de Lacan, así que no me voy a aventurar a especular de qué se trata. ¿M? Pero Mm, es que, bueno, hablando de goce, de ser el eterno joven y no ser papá, Eh, voy a ir a ver a los niños que están con las compras, pero eso lo podemos dejar para el próximo capítulo, pues, seguir claro, a quizás tipos en de el goce. futuro podríamos hablar de eso. O no también, pues. Oye, eh, un agrado. Vaya a ver a los niños, yo igual voy a ir a ver a mis niñas. Un abrazo, los queremos mucho. Espero que les haya gustado este programa. Nos Suscríbanse, vemos en una próxima ocasión. suscríbanse. Chao, chao. Suscríbanse. Chao, chao.